Vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Dios. Precioso y santo Espíritu de Dios, te damos gracias, te damos muchísimas gracias, porque has tenido misericordia y aquí nos tienes, Padre Santo. Tu precioso Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. Te damos gracias porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu luz para vivir en luz, Padre Santo. Necesitamos el baño de tu palabra para ser transformados a la luz de tu presencia. Necesitamos estar en comunión contigo siempre, mi Dios, porque contigo no hay recetas. Cada día es nuevo y cada día requiere instrucciones diferentes. Y eso solo lo puedes hacer tú, nuestro Dios. Recibe honra, gloria y adoración. Nos podemos sentar. Si vamos a ver en Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, Génesis, por favor. Génesis 18. Desde el versículo 16. En las dos predicaciones anteriores, hablamos de que nosotros somos enseñados por Dios, somos enseñados por Cristo y somos enseñados por el precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos forman la Trinidad y en sus tres manifestaciones siempre han hecho su trabajo con excelencia y trabajando en equipo. Entonces Él espera que como hijos de Dios nosotros también trabajemos como equipo. Y el primer equipo con el que Él trabaja es con la familia, ¿saben? Es el primer equipo con el que Él trabaja. Por eso Él tiene mucha protección del cuidado de la familia y le interesa mucho a la familia. Y es lo que Satanás trata de destruir, la familia. Decía el pastor Santos que este ministerio ha sido muy atacado. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Porque hemos entendido y hemos comprendido cuál es nuestro llamado. Y porque sabemos que aquí se predica la palabra de Dios no adulterada. Entonces, tenemos el privilegio de permanecer ante su presencia. Se pueden venir muchas luchas y pruebas, pero lo importante es que reconozcas que el Espíritu de Dios está en ti y Él es el que te revela la verdad. Y la verdad es su bendita palabra. Por eso es muy importante meditar en su palabra. Esta herencia, esta maravillosa herencia, no la podremos contabilizar en dinero, porque lo supera el dinero que pueda haber en el planeta Tierra, porque es sabiduría de Dios revelada a sus hijos. Es sabiduría de Dios revelada exclusivamente para sus hijos. Esta revelación la quisiera tener la gente de allá de afuera y no la tiene. Tienen la sabiduría humana, la sabiduría que corrompe, la sabiduría con la que Satanás trata de matar tu espíritu. Y nosotros tenemos la gran herencia que Dios nos ha dejado. Sí, hay muchos libros que se escriben sobre el Señor Jesús, sobre su palabra. Y puede haber muy buenos libros muy bien documentados, pero nosotros no nos vamos a basar en esos libros. Ellos pueden ser apoyos adicionales, pero no podemos perder de vista que el enfoque principal es la palabra de Dios. Aún nosotros cuando leemos esos libros tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo y confirmar las citas bíblicas que mencionan algunos, porque hay unos que escriben y ni siquiera citas bíblicas ponen. Pero tenemos que ver si verdaderamente están fundamentados en la palabra o no son o si son filosofías falsas enseñanzas. Tenemos que ser bien cuidadosos. Estamos en los últimos tiempos y el enemigo trata de desenfocarnos de nuestro llamado. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere que tú pierdas la bendición. Dios es tan hermoso
con nosotros, que pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, tuvo sumo cuidado para que desde antes de nuestro vientre nosotros ya fuéramos elegidos. Entonces es un privilegio muy grande que si uno sabe que el Señor conoce cuántos cabellos tenemos, o sea, ¿cómo no nos conoce Dios? Que conoce el número de nuestros cabellos, y nuestros cabellos son innumerables. Ahí nos van a hallar contándolos. Y sin embargo Él los conoce. Él nos cuida como a la niña de sus ojos. ¿Cuál es su reacción cuando yo vengo así? Cerrar el ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si su ojo, fíjese, cuida todo su órgano de que yo no lo voy a picar, imagínese cómo es Dios si nosotros somos la niña de sus ojos. Qué tan maravilloso es el Dios que nosotros tenemos, y a veces perdemos de vista al Dios que nosotros servimos, que no es el Dios con minúsculas, no es el Dios de este mundo que hace una mala copia de todo lo que Dios es, porque Él copia. Él no puede ser original porque Él no puede crear, es un ser creado. Entonces nosotros servimos a un Dios grande y poderoso. Por eso tenemos que tener bien claro que Él está a la derecha de Dios, y es que donde nosotros tenemos que tener concentrada nuestra mirada en Él y saber que servimos a un Dios grande y poderoso, donde Satanás, dice su palabra, que ya fue derrotado en la cruz del Calvario y que lo puso por estrado de nuestros pies. A ese Dios grande y maravilloso es el Dios que nosotros tenemos que conocerlo, pero en la perspectiva de lo grande y lo maravilloso que Él es. Y cuando tú entiendas lo grande y lo maravilloso que es, lo majestuoso que Él es, entonces tú sabes que el enemigo no te puede dañar. Y cuando tú conoces a ese Dios grande y poderoso, sabes que gozas de unos beneficios que no gozan los demás. Tenemos paz que rebasa la paz de este mundo, una paz que rebasa todo conocimiento, y esa paz nos la da nuestro Dios. Tenemos gracia. El solo hecho de conocer a Jesús nos permite recibir su gracia, su favor. Cuando tú le crees, cuando tú recibes sus palabras y cuando tú las obedeces. Porque nosotros, para poder recibir los regalos que Dios tiene para nosotros, tenemos que escuchar con atención sus instrucciones, que es lo que Él nos está mandando a hacer. Y en base en el conocimiento de sus instrucciones, ¿qué de la palabra que Él me está dando? Yo la voy a creer, yo la voy a recibir. Porque es una palabra que va a tener una producción en esta vida. Se va a hacer viva y eficaz esa palabra. Pero yo necesito creerla y necesito recibirla. Y necesito caminar en obediencia para que Dios me bendiga con todas las cosas grandes y maravillosas que Él tiene para nosotros. Por eso nosotros no podemos vivir privados de nada. Pero en la medida que nosotros vayamos conociendo a nuestro Dios, es que nos vamos a hacer acreedores a todas esas promesas. Fíjense nada más. Si yo me limito a leer ciertos libros de la Escritura, y ni por asomo digo, ay no, pues digo, ¿qué me puede enseñar Jonás? Ay no, qué flojera. Alguien puede decir así, ay no, pues es del Viejo Testamento, yo quiero aprender de lo nuevo. No, la palabra de Dios es tan viva y tan actual como lo fue en la antigüedad o como lo es hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque es el evangelio que tiene poder, y ese poder está a nuestro alcance porque Él ya nos lo dio. El poder de su palabra es para que nosotros la usemos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el derecho legal, tenemos el testamento. Este es el testamento, el antiguo y nuevo, contenido en 66 libros. Entonces, ese derecho es tuyo. Entonces, tú vas a hacer algo tuyo cuando tú te apropies de él. Entonces nosotros nos tenemos que apropiar de los 66 libros que están aquí.
porque son maravillosos y retratan toda la vida del ser humano. Es un libro que desde inicio hasta fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo une un hilo de sangre que es la sangre del Cordero, que es la palabra de nuestro Dios. Y es una sangre que nosotros tenemos derecho legal a usar a nuestro favor. Cuando tú entiendes el derecho legal que Cristo te ha dado de usar su sangre, hombre, no hay enemigo que pueda. Por eso tú vas a poder imponer manos, vas a poder orar por los enfermos, los vas a poder declarar sanos, vas a poder liberar. Muchas cosas nosotros podemos hacer cuando nosotros sabiamente utilizamos que el poder que Dios ya nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones en base a la palabra de Dios. Y cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, hay que ir al Espíritu Santo de Dios y preguntarle. Hay personas que tienen la costumbre de consultar sus planes con sus amigos. Y fíjate que tengo este plan y tengo estas opciones, ¿tú qué opinas? Y como hasta que hacen encuestas, ¿no? Si de 10, 8 le dicen lo que sean la misma respuesta, entonces se van por esa. Si 2 por otra respuesta dicen, no, pues esa no es tan favorable, entonces ellos tienen la razón. No, nosotros no podemos entregar nuestra vida en manos de otra persona que no tiene el mismo interés por nuestra persona que nosotros mismos. Entonces nosotros no podemos ceder nuestra vida ni ceder el poder de nuestra vida en manos de otra persona, y menos si no conocen al Señor. Que es muy diferente que vengamos con el hombre, con la mujer de Dios, y que vengamos a platicar los planes con Él y que nos pongamos en acuerdo. Entonces sí, nada que ver. El éxito está asegurado. ¿Por qué? Porque el acuerdo trabaja. Y el acuerdo es para que lo usemos a nuestro favor. Tenemos muchos elementos que usar para nuestro favor. Entonces nosotros no podemos estar en derrota. No debemos estar en derrota. ¿Qué nos pone en derrota? Ignorar la palabra de Dios. El pecado más grande es no creerle a Dios. Ese es el pecado más grande. Entonces, si su palabra lo dice, es porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta nuestros tuétanos. Cuando uno viene a la iglesia, mis amados, uno aquí, al estar ante la presencia de Dios, ustedes antes de que todos llegáramos, llega el grupo de alabanza. Ellos empiezan a orar y preparan un ambiente para recibir a nuestro Dios. Cuando nosotros ya venimos para aquí, Señor, ya está aquí. El Espíritu de Dios ya está aquí. Entonces, no nos podemos sentir solos ni abandonados, porque traemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y aparte está aquí también. Tiene esa gran capacidad porque es Dios en sus diferentes manifestaciones: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ese equipo maravilloso trabaja a favor nuestro. A menos de que tú no te quieras poner del lado correcto de conocer al Señor, entonces es cuando ya estamos en desventaja. Cuando ya empezamos a escuchar lo que se dice la tercera voz siempre trata de sacarte de tu bendición. No permitas. Si ves esposo, una 90, 60, 90, no te vas con la finta, porque ahorita hay muchos transgénero y que los ves tú y ay, dices tú, sí, hasta uno de mujer se queda así con, ¿será que? Y dan el gatazo como que si verdaderamente fueran mujeres. Por eso les digo, cuidado. Esos que consumen cervecita, cuidado, porque en una tarantadita de esas ni cuenta te vas a dar y te puedes meter en un grave problema. Entonces, vean cómo Dios nos protege. El hecho que estén casados es una protección muy grande de parte de Dios. Así que amen a la que tienen enseguida. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo.
Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande, instruya a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, es decir, que se obedezca su palabra, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Para Dios no hay nada oculto. Usted se puede cuidar que su pastor no lo esté viendo, pero no se preocupe. Dios nos ve. Tenemos el sello de su precioso Espíritu Santo, y miren, así nos identifican los ángeles. Y hay unos libros así con los nombres de cada uno de nosotros, donde se va registrando lo que hacemos, lo que pensamos, porque acuérdense que en los tiempos de la gracia, con solo un mal pensamiento, pues ya estamos pecando. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. ¡Qué privilegio! Y Abraham se acercó al Señor y dijo: en verdad destruirás al justo junto con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, y de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, y yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré, tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Este pasaje de la Biblia relata la intimidad que tenía Abraham con el Señor. Él se preciaba de conocer al Señor. Y siempre cuando nosotros conocemos a alguien, hay ciertos niveles de intimidad que tenemos con las personas. Por ejemplo, Pastor Omar y Pastor Santos tienen un nivel de intimidad 4, el superior, como esposos, así como la hermana Claudia a su esposo. Ellos conocen a sus parejas en áreas que nosotros no los conocemos, porque es la intimidad que comparten. Y esa misma intimidad, yo estoy poniendo nivel 4 como un ejemplo, como una mera representación para darme a entender. Ese acercamiento que tenía Abraham con Dios le permitía platicar así con él y decirle: vas a confundir a los justos con los impíos, los vas a juzgar, los vas a destruir. Y primero empezó por 50, bueno, si no son 50, 45, y si no son, ahí le estuvo bajando hasta que llegó a 10. Pero imagínese,
¿tenemos nosotros la misma comunión con Dios? ¿De qué lenguaje nosotros utilizamos para comunicarnos con Cristo? ¿Tenemos la misma confianza? Imagínense, o sea, cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y a veces nos quedamos en la puerta y no llegamos al altar. Y el altar, cuando Cristo murió, el altar fue abierto. No hay restricción. Se rompió el velo. Y ese acceso está autorizado solo para los hijos. Entonces nosotros no nos podemos limitar al conversar con nuestro Dios, porque Él se revela a sus hijos. Tanto amaba a Abraham que dice que no le voy a revelar a Abraham los planes que tengo con Sodoma y Gomorra. Y al tener ese diálogo quiere decir que le revela para el hombre de Dios interceder por Sodoma, que él pues estaba intercediendo Gomorra porque ahí estaba su primo Lot. Él sabía lo importante que era la intercesión y nos muestra que tenemos que interceder por los demás, principalmente por los que estén en necesidad. Y él, temeroso de Dios, le dice: soy polvo, pero te voy a preguntar, me voy a atrever. Y se atreve y le dice: 50, Señor, 45, hasta que queden 10. Y eso nos muestra que cuando uno le sirve al Señor con todo su corazón, cuando uno camina en su palabra, uno puede interceder por los suyos y Dios va a contestar todas las peticiones de tu corazón, porque Dios no te va a negar nada, porque le has creído, le has recibido, le has obedecido. Ese es el beneficio de venir a los servicios. Así se, la palabra, por eso la palabra de Dios dice, Hebreos 10:25, que tenemos que venir a la iglesia, no como algunos tienen por costumbre no venir. Pero gloria a Dios por los que venimos. Gloria a Dios por los que venimos, porque solo vamos a ser transformados a la luz de su presencia, con la llenura de su precioso Espíritu Santo. Hebreos 4:12, por favor. Y ese privilegio es para ti y es para mí. Es para ti y es para mí. Es para ti y es para mí. Y qué privilegio tan grande saber que tú estás intercediendo por un ser querido. Puede ser enfermedad, puede ser muchas cosas, puede ser cualquier, como tú quieras llamar, la necesidad. Y el solo de que eres justo y que eres descendencia de Abraham te hace acreedor a que tengas la victoria en lo que tú estás pidiendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel es el Señor, a quien tenemos que dar cuenta. Vamos ahora a Isaías 55, versículos 10 y 11. Para la palabra de Dios no hay distancias. Tu mamá podría tener una necesidad, tan solo porque tú clames por ella, porque esté en paz, porque esté tranquila.
tú sirviéndole a Dios y peleando tu batalla en el altar, ella va a estar segura y va a estar protegida porque tú estás intercediendo por ella. 10. Por favor. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo por regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Para la palabra de Dios no hay fracasos. Tendrías que tú estar en la desventaja de no creer la palabra de Dios para que no te funcionara. Porque somos seres pensantes y tiene mucho que ver la actitud con que nosotros nos desenvolvemos ante el Señor. Para Dios lo que nosotros hacemos no es nada oculto. No hay nada oculto. Pero Él quiere ver hacia dónde se inclina tu corazón. Si se inclina hacia el Señor o si se inclina a los placeres todavía de este mundo. Amén. Nosotros tenemos que tener la voluntad y la decisión para conocer a Dios. Pero ¿de qué forma lo quieres conocer? En otras palabras, ¿qué tan íntimo del Señor quieres ser? ¿O qué tan íntima quiero ser yo para el Señor? Yo le quiero conocer, porque el conocer me va a dar victoria, me va a dar vida, vida en abundancia y vida eterna. Me va a dar éxito en todo lo que emprenda. Así dice, vamos a ver Josué 1 en PDT, desde el 1.6, por favor, al 1.8. Conocer a Dios es un privilegio que está reservado para sus hijos, solo para sus hijos. Porque los planes y secretos solo van a ser revelados para los que son hijos. Vamos a ver otro ejemplo, si no podemos pasar esa cita, vamos a otro ejemplo, Éxodo 33 del 1 al 11. Vamos a ver a Moisés y a Josué, el nivel de intimidad que tenía cada uno para con Dios. Si hay problemas para cambiarlo, lo vamos a leer desde aquí, amén. Sirve que entrenamos en nuestras Biblias. Yo la tengo aquí en Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer del versículo 1 al 11. El Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los ferbezeos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde.
Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiré en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Dice qué tremendo por estarse quejando contra el Señor fueron todas estas consecuencias. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la campa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras que el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se preparaba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba, o sea, honraban al Señor, y como tenían su límite de su carpa, estaban a la distancia, no se atrevían a estar más cercas. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Josué estaba pegado a la bendición, estaba cerquita de Moisés, y el pueblo estaba a la distancia, no se atrevían a acercar porque tenían miedo. Y recordemos que cada vez que Moisés estaba con el Señor, su rostro, por causa de la luz de la presencia de Dios, su cara estaba muy iluminada, e inclusive se ponía un velo para taparse porque la gente no podía resistir el brillo de su cara. Entonces, como la presencia de Dios se manifestaba con grandes truenos, pues la gente estaba temerosa de Dios, y había fuego cuando descendía la presencia, y la gente guardaba distancia, estaba a lo lejos. El que estaba más cerca era Josué. Entonces tenemos que estar cerca de la unción. Tenemos que estar cerca de la unción. Se pega. ¿Sabían que se pega? Por eso no podemos dejar de estar del lado, de cerca, de lejos del apóstol. No podemos. No nos conviene. Aunque nos regañes, lo que sea, pero ahí nos conviene estar, porque ahí está la bendición, está la sabiduría, está el conocimiento, y hay transferencia de unción. Más si eres escudero. Por eso hay que estar cerca de la unción. A veces la corrección no nos gusta, mis amados, duele, pero es mejor ser hijo que nos den las nalgaditas que ser abortivo. Amén. Miren, mis amados, la corrección nos abrevia muchos pasos. Hay muchas cosas que el hombre o la mujer de Dios en su caminar tuvieron que aprender. Y cuando tú vas y vas por un sabio consejo, esas palabras que te están vertiendo a ti te evitan ese caminar de años que ellos tuvieron que transitar. Entonces, esas son las ventajas de estar cerca de la unción y de consultar a la unción que hay sobre los siervos de Dios. Entonces, el problema que a veces tú quieres ver al hombre o a la mujer de Dios en su condición física, como seres humanos, y como seres humanos pues no son perfectos, así como ni tú ni yo somos perfectos.
Vamos a ser perfectos hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero no podemos ser ignorantes de saber a quién Dios delegó la autoridad en la iglesia. No podemos ser ignorantes, porque la ignorancia nos daña. Y esto es un valor agregado. No estaba en que lo fuéramos a mencionar. Vamos a Juan 17, por favor. Este servicio es la tercera parte de aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Así se llama para que lo registren. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. El conocer al Señor me da el privilegio de tener vida eterna. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que tú me encargaste. Ahora, Padre, llévame la gloria. Si lo recorremos, por favor, vamos a ver todo el párrafo. Pero no tan rápido. Íbamos como en el 3. Le damos muchas gracias a Dios porque Gerardito llegó con paz y bendición aquí con nosotros. Amén. Es una verdadera bendición. Pues les ha dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que tú me encargaste. Ahora, Padre, llévame la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Fíjense nada más. Dios nos presenta ante el Padre. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo. Mucha gente en el mundo dice: todos somos hijos de Dios y a todos nos ayuda Dios. No es cierto. Ahí dice: mi oración, Jesús le está orando al Padre, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Nosotros tenemos el derecho legal de usar el nombre de Jesús a nuestro favor, porque tenemos que pedir las cosas a Dios Padre en el nombre de Jesús. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va al camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de alegría. Por eso nosotros tenemos que tener gozo, profundo gozo en nuestro corazón, y eso lo produce la palabra de Dios. Le he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Recordemos que nuestra ciudadanía es celestial. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
uno le puede recordar a Dios. Cuando uno sufre ataques de parte del enemigo, uno le puede, hacia ese versículo, uno le puede recordar a Dios que lo guarde y lo proteja a uno, porque ya Jesús oró por nosotros. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Su palabra nos hace santos. No quiere decir que somos perfectos. Vamos a ser perfectos hasta que estemos en su presencia. Pero vamos a ser santos, ¿por qué? Porque vamos a estar separados, apartados para Dios. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Te pido que todos sean uno, tan importante que es la unidad, tan importante que en la familia formemos una unidad. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, porque nosotros, aparte de ser enviados, somos representantes de Jesús de Nazaret. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, y yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Estos dos últimos versículos son muy importantes. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y esos discípulos saben que tú me enviaste. Y el que está diciendo esto es la palabra de Dios. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos intimar con nuestro Dios. Un niño puede platicar con Dios. ¿Sí lo sabían ustedes que pueden platicar con Dios? Pueden platicar con Jesús. Ustedes pueden orar a Jesús y Él va a contestar las peticiones de su corazón. Porque los niños son muy especiales para Dios, son su precioso tesoro. Y Él siempre cuida y vela por ustedes, pero ustedes también tienen que honrar al Dios de los cielos. Entonces es muy importante, mis amados, que seamos esforzados y valientes. Ahora sí, podemos ir a Josué 1:6 en PDT. Y no los entretengo más porque yo sé que tienen que trabajar. Sé fuerte y valiente porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Vamos a leer el 9. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es promesa de nuestro Dios, que va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros y va a donde quiera que vayamos. Nomás que tenemos que tener cuidado de no contristarlo, ni mucho menos de apagar su espíritu. Si yo contristo a Dios, lo afecto en su carácter de Dios. Si yo apago el espíritu, pues ya no puedo usar su poder. Porque Dios no va a contrariar su palabra y no va a permitir
que alguien que ande fuera de la voluntad de Dios tenga derecho legal de usar su palabra. Así que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y pues como decía hace rato, nosotros no somos perfectos. Cometemos muchas fallas y ofendemos a nuestro Dios. Y este día es un día propicio para ponerse a cuentas con Él y para pedirle perdón por aquellas cosas en que nosotros le hemos ofendido. Yo le he ofendido y ustedes también. Y le voy a pedir al grupo que se suba para acá, por favor, junto con los niños. Vamos a adorar a nuestro Dios. Decía la hermana Berito, que citaba el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en su versículo 14, dice: si humillare mi pueblo, si ora y me busca y se vuelve a mí, Él nos va a perdonar y va a sanar nuestra tierra, va a sanar todas nuestras relaciones. Necesitamos de la presencia de nuestro Dios. Así como Moisés quería tener la seguridad de que Dios iba a ir con él, así nosotros necesitamos la seguridad de caminar con nuestro Dios. Necesitamos la seguridad de nuestro hogar buscar a Dios. Necesitamos de la seguridad de que el papá de cada hogar, o en su defecto, si no hay papá, si es mamá, hacer un altar y buscar a Dios y pedirle perdón, pedirle gracia, pedirle dirección, pedir todo lo que nosotros requiramos, pero sobre todas las cosas darle nuestra mejor adoración, porque en la adoración se goza el Señor, porque en la adoración Dios resuelve todas tus necesidades, las tuyas y las mías. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar.
oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza lo escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Solamente alaba al Señor. Su palabra nos enseña que si nosotros nos humillamos, buscamos su rostro, oramos, entonces dice el Señor, yo escucharé su oración, yo escucharé desde el cielo y restauraré su tierra. El Señor está listo para restaurarnos en esta noche. Y como solos nada podemos hacer, sabemos que no es en nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios. No hay lugar más alto. No hay lugar más alto.
Hoy más que nunca, precioso Espíritu Santo, necesitamos conocerte. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Y necesitamos ser atrevidos. Arde mi corazón. Caminar hacia tu presencia, Señor. A tus pies. Hablar contigo. Tú siempre estás dispuesto, Lo Señor. que soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, precioso Espíritu Santo, Dios, necesitamos depender de ti. Ayúdanos, ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a guardarnos, ayúdanos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Ayúdanos a amar a Dios con todo
con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y amar a nuestro prójimo. Y eso solo lo vamos a lograr cuando te conozcamos completamente a ti, papá. Necesitamos ser guiados únicamente por ti, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, Padre Santo. Gracias, mis amados hermanos. Hay que adorar a nuestro Dios en todo momento y en todo lugar. Gracias, gracias. La intimidad está reservada para los hijos. Y no hay límites para conocer a Dios. Su palabra lo dice. Él no está restringido, Él ya rasgó el velo. Los que nos tenemos que acercar a papá somos nosotros, amén. Si pasan a entregar sus diezmos, ofrendas o semillas, por favor. Bendito sea nuestro Dios. Una hermosa semilla es capaz de abrir la ventana de los cielos. Y el Señor va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias, mi Señor, porque tú proteges a mis hermanos de todo peligro, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque ellos han confiado en ti, Señor Jesús. Y esta bendita transformación que se hace cuando ellos traen sus diezmos, ofrendas, sus semillas. Oh, precioso Dios, tú multiplicas, Señor Jesús, todo lo que ellos van a recibir, y porque les das sabiduría para ese 90%, utilizarlo sabiamente. Gracias te damos, mi Dios amado, porque se cumplen los sueños de nuestro apóstol y se cubren las necesidades de tu iglesia. En el precioso nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga, y Dios bendiga a todo el equipo que está en Tulsa y a la iglesia de Tulsa, amén. Que ya queremos verlos prontos. Sabemos que se están gozando, pero ya los queremos ver aquí, amén. Le pasamos el lugar a quien corresponde. Amén. Y así como estamos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por un servicio más, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por un servicio más que nos permites estar en tus atrios, Padre, escuchando tu palabra. Más que nada, Señor, que esa palabra se quede en nuestro corazón.
fruto necesario en nuestras vidas, Padre. Ahora te damos gracias por la maestra Marta, Señor. Síguele llenando de sabiduría, Señor. Síguele dando de tu gracia. Sigue derramando ese favor sobre ella, Señor, para que siga trayendo tu palabra. Que ella hable, Señor, lo que tú le dices que hable. Pon ese carbón encendido para que hable verdad solamente, Padre. Ahora te pedimos por la congregación de Tulsa, Oklahoma, ahí donde ellos están. También bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que sigas aumentando, Señor, su fe. Nos aprestamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y el día de mañana estaremos testificando las grandezas que vas a hacer en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice...